Hoy vengo a hablaros de falacias, ¿vale? De argumentación, como llevo haciendo en esta serie. Pero quiero combinaros tres argumentos, tres tipos de argumentos que son el ad nauseam, el ad populum y el argumento de autoridad, para enseñaros un poco, demostraros cómo se maneja a las masas, cómo se manipula a las masas a través de distintas falacias, ¿vale? Así que, poco más, vamos allá. Para empezar, os explico que todo esto no es que me lo invente yo o me salga a mí de la punta de la nariz. Todo esto lo tomo de, por ejemplo, El arte de la guerra, de las 48 leyes del poder de Robert Greene, de las cuales ya estuvimos hablando un poco en el último directo que hicimos en el canal, por si interesa, ¿no? Me hago autopromo. También la saco de Schopenhauer, de dialéctica erística o el arte de tener razón. También de algunos libros, algunos artículos de psicología que he leído, que bueno, podéis encontrar muchos en Dialnet o en Google Académico. Pondré abajo una serie de referencias y espero que os sean de utilidad, pero sobre todo las 48 leyes del poder, para no mentir. Este libro de Robert Greene es como una especie de nuevo clásico moderno, como una especie de adaptación del arte de la guerra, de todas estas ideas un poco de ciencia ficción de 1984, de Un Mundo Feliz, de Fahrenheit 451. Un poco todas estas ideas que se sacan de estas obras de ficción, pero que al final realmente tienen una aplicación real y psicológica, ¿vale? El caso es que hay tres falacias, me parece a mí. Hay muchas más, obviamente, ¿no? Está la baculum, está... Pero bueno, estas tres falacias me parecen a mí algunas en torno a las que gira el control social que se ejerce a día de hoy sobre las masas. ¿Y por qué? Pues bueno, primero voy a explicaros las tres falacias y luego pasamos a cómo se usa esto para controlar a la sociedad, ¿vale? Primero tenemos la falacia de autoridad, ¿vale? Esta supongo que la conoceréis toda, pero puede ser un argumento válido, es decir, apelar a una autoridad cuando argumentas, decir, por ejemplo, esta teoría del universo es correcta por esto, por esto, por esto, dar pruebas y evidencias, y además la propuso Stephen Hawking y es una eminencia en el tema. En ese caso, la autoridad es solo un refuerzo de un argumento que se sustenta por sí solo. Es un añadido, que no necesariamente ha de ser una falacia, porque esto es algo que parece que no termina de quedar claro, que todas estas falacias tienen su contraparte en argumento real, es decir, en argumento funcional. De hecho, muchas falacias, como la petición de principio, realmente no son una falacia lógica. Es decir, siguen un esquema lógico válido. De hecho, pueden ser incluso verdaderas, como la petición de principio, pero luego al final no hay por dónde cogerla, ¿vale? Luego, por ejemplo, un hombre de paja realmente puede ser lógicamente válido, pero luego cuando analizas el salto ilegítimo que se ha dado o la mala interpretación que se ha dado de una conclusión o de unas premisas. Pero bueno, he quitado todo esto, es eso, la falacia de autoridad, como he explicado, puede ser un argumento, pero la falacia se da cuando tú intentas probar aquello que estás hablando solo apelando a una autoridad y a veces incluso a una falsa autoridad. Es decir, por ejemplo, decir que, bueno, Stephen Hawking decía que los robots algún día nos conquistarán y nos matarán. Pues bueno, pues hay que tener cuidado con los robots porque lo dice Stephen Hawking. Vale, ¿qué problema hay aquí? Primero, que no se sustenta, es decir, Stephen Hawking puede ser la mayor eminencia en inteligencia artificial, que de hecho no lo es, que, bueno, necesitas unas pruebas para avalar eso que estás diciendo, no vale lo dice Stephen Hawking, vale, pero ¿en qué? ¿Basado en qué? ¿Por qué es cierto? ¿Por qué tengo que creer esto? Y luego, aparte de eso, Stephen Hawking, de hecho, es una eminencia en el campo de la física, pero no es una eminencia en el campo de la inteligencia artificial. De hecho, no necesariamente tiene que saber cómo funciona una inteligencia artificial. Luego, por ejemplo, el típico ejemplo de Rafa Nadal, aquí en España, no sé si lo conoceréis todos en Latinoamérica, pero bueno, un tenista, vendiéndote seguros Mafre, vendiéndote los seguros. Diciéndote, Mafre, los mejores seguros, o vendiéndote la marca de coche de Kia. A ver, Rafa Nadal es una autoridad en el mundo del tenis, pero porque Rafa Nadal te diga que un coche es la hostia, no tiene por qué serlo, no es mecánico, no es ingeniero, ¿me entiendes? O sea, Rafa Nadal no es
gestor de patrimonio sabe cómo llevar un seguro o sabe de administración y dirección de empresas. No necesariamente, no es una autoridad en este campo. Luego también tenemos la falacia ad populum, ¿no? Que la falacia ad populum al final es un tipo de falacia de autoridad, porque ciertamente la explicación es que reside en creer que porque toda la gente, porque la mayoría de gente dice algo, ese algo es verdad. Ese algo es cierto porque lo cree la mayoría. Al final es darle a la mayoría, este concepto abstracto de la mayoría, pues muy difícil de medir, pero bueno, es apelar a que la mayoría es una autoridad. Si todo el mundo está de acuerdo en algo, ese algo necesariamente ha de ser verdad. Al final es eso, es darle una autoridad a la mayoría. Es que como es mucha gente, necesariamente ha de ser verdad. Pero claro, aquí tenemos los ejemplos de... En la Edad Media, la mayoría de personas creían que la Tierra era plana, o que la Tierra era el centro del universo, o que la Tierra era estática y todos los planetas, incluso el Sol, giraban alrededor de ella, cuando en realidad esto era falso y de hecho ya había gente desde la Grecia clásica que sabía que la Tierra era esférica, que la Tierra giraba, que... Y fueron necesarios muchos cambios de paradigma, cambios sociales para al final conseguir aceptar esto que era la verdad. Y era una verdad impopular, era algo que la mayoría no aceptaba. Por eso también os digo, o sea, es una frase de Capitán América Civil War que la verdad que me hizo mucha gracia. No porque a mí me parezca que el Capitán América tiene razón, que no la tiene, porque es un gilipollas. Esto es una coña, ¿no? Pero hay una frase que dice que hay veces que tú estás en el camino de mucha gente, en el camino del mundo, ¿no? Y el mundo te dice que te hagas un lado, pero hay veces en las que tienes que decir, no, de aquí no me muevo, muévete tú. Y esa frase me parece muy correcta en cuanto a que tampoco vamos a ser cabezones. Pero si tú de verdad crees que lo que dices es cierto, crees que tienes las suficientes pruebas, a ver, lo primero que tienes que hacer es autocrítica, ¿vale? Es pensar sobre ti mismo y decir, bueno, a ver, esto que pienso, ¿por qué lo pienso? ¿En qué se sustenta? ¿Cuáles son las pruebas? ¿Cuáles no son las pruebas? ¿Cómo demuestro yo esto? ¿Cómo pruebo lo otro? Hay que ser autocrítico, ¿vale? No, mi opinión no es necesariamente mejor que la tuya, pero sin embargo hay que intentar que nuestra opinión esté bien fundamentada para poder mantenerla, al menos eso creo yo. Y hay veces que de hecho vuestra opinión va a ser impopular, pero hay veces también que una opinión impopular, si está bien sustentada, es de hecho una opinión cierta, una opinión más cierta que la otra, más popular, y no podemos renunciar a eso simplemente porque la mayoría crea lo contrario. Hay veces justamente que eso, que el mundo te dirá muévete y tienes que ponerte firme y decir no, muévete tú. Y me parece completamente lícito, porque todo el mundo ahora se pusiera a pensar que la Tierra es plana. ¿Significaría eso que la Tierra es plana? No lo creo. O sea, no lo creo para nada. Y quedara una persona que dijera, no, la Tierra no es plana, todo el mundo estaría en su contra. Pero realmente es esta persona la que tendría razón. Al menos en nuestra concepción de la realidad, ¿no? Pero esa es otra historia. Luego está también el argumento ad nauseam, que el argumento ad nauseam consiste en que una mentira repetida 1000 veces, o no necesariamente una mentira, pero cree que algo repetido 1000 veces acaba convirtiéndose en una verdad. Es decir, por ejemplo, una cosa que va a ser muy impopular y probablemente me matéis en los comentarios, pero bueno. La brecha salarial en cuanto al tema este del feminismo, ¿no? De las mujeres, de los sueldos desiguales. De hecho, en 2009-2010 se hizo un estudio, os dejaré por abajo, también hay un vídeo en La Sexta en el que lo demuestran, que de hecho no hay brecha salarial, por lo menos en España. En otros países no sé cómo lo tendréis, pero probablemente estará muy del estilo. El problema aquí es una amartia, o sea, es un fallo de concepción. Es en atribuir unos resultados a unas causas, a unos hechos que en realidad no vienen de ahí. Porque lo que sí que existe es una brecha laboral. Cuando tú te vas a las estadísticas, de hecho, las mujeres se emplean peor en general que los hombres, o las emplean peor que los hombres. Yo no vengo a valorar eso. Lo único que vengo a valorar es que en el caso de la brecha salarial, todo el mundo se la cree y se la cree por repetición. Por repetición ad nauseam, porque hace años que quedó desmentida, hace años que se sabe que no es cierta, no por lo menos en España. No en cuanto a que una mujer y un hombre en el mismo puesto de trabajo, trabajando las mismas horas exactas, con el mismo contrato, esté permitido que ese hombre cobre más que esa mujer. Eso no está permitido por la ley, de hecho está en la Constitución.
Es ilegal hacerlo. Vale, luego hay un montón de veces en las que, bueno, hay personas subcontratadas en B, a las mujeres les hacen peores contratos que al hombre, pero el problema es que eso es una brecha laboral, no salarial. Es una cosa completamente distinta, pero bueno, aquí al final lo que viene a ser es que ya sea por confusión o por lo que sea, pero se repite mucho esto de las mujeres cobran menos que los hombres por el mismo trabajo. Lo cual es mentira, pero se ha repetido tanto hasta la saciedad que pocas personas hay que lo pongan en duda, pocas personas hay que digan, no es así. Y cuanto más se repite, más se cree, más parece que es verdad, cuando en realidad nunca lo ha sido, nunca ha sido verdad. O sea, simplemente ha quedado en el ideario popular por la repetición, porque cada vez que hay unas manifestaciones, pa. Y al final, todo esto, combinado, es una forma de control de la población. ¿Por qué es una forma de control de la población? Muy fácil. Sale, por ejemplo, un grupo social. Vamos a poner ahora el grupo por los... Me lo invento, ¿no? Pero para no ofender a nadie, ¿vale? Aunque ya lo habré hecho con lo del feminismo, pero bueno, da igual. El caso, el grupo de los transespecie, ¿no? Vamos a ponerlo, ¿vale? Un grupo de gente que dice que no, que ellos no son personas que quieren ser tratados como tigres de Bengala, como osos y como... Vete tú a saber qué. Como especies distintas, que no quieren ser tratados como humanos, ¿vale? Primero, ¿qué hacen? ¿Qué suelen hacer este tipo de grupos? Se buscan un trasfondo autoritario, es decir, se buscan una autoridad intelectual. Por ejemplo, en el caso del feminismo, pues tienes a Simone de Beauvoir, tienes a Virginia Woolf, tienes a Hannah Arendt, tienes a nuevas filósofas actuales a las que no pienso nombrar porque... Y luego las verdaderamente... O sea, bueno... El caso es que se toman estos referentes, ¿no? Vale, tienes tus referentes. ¿Y qué haces? Deformar su teoría. Deformar su teoría para que parezca que dices lo que tú dices. Que esto es un ejemplo que ya trataré en un vídeo posterior por ejemplo, cómo se ha desvirtuado un poco realmente a Simone de Beauvoir y no defendía lo que se supone que le atribuye el feminismo radical, pero ese es otro tema. El caso es justamente eso, se busca primero una autoridad a la que respaldarte, que simplemente se parezca a lo que tú dices, ¿no? En este caso podríamos decir, por ejemplo, que podrían tomar un ejemplo en Jefferson, ¿vale? Porque Jefferson, cuando se pusieron y redactaron la Constitución de los Estados Unidos, te dice que todo hombre y mujer tiene derecho a y a la búsqueda de la felicidad. Entonces tú dices que, bueno, Jefferson con la búsqueda de la felicidad te da libertad para buscarla de la forma en la que tú quieres. Y a ti lo que te hace feliz es ser reconocido como un tigre. Por lo tanto, la gente tiene que reconocerte como un tigre. Por ejemplo, te coges, te vienes a John Stuart Mill y dices que, bueno, pues la verdad se crea a través de la constante discusión y que bueno, que tú estás discutiendo eso porque la verdad es mutable. Te vienes a los sociólogos de la ciencia actuales que te dicen que la ciencia es socioconstructivista, que la ciencia se crea realmente por conveniencia y por ponernos de acuerdo. Y dices que bueno, que como la ciencia se equivoca, como puede equivocarse, pues también podemos ponernos de acuerdo. Igual que nos hemos puesto de acuerdo en que existe la gravedad, ¿no? Según esta gente, pues también podemos ponernos de acuerdo en que las personas no tienen por qué ser personas. Pueden ser tigres también, y pueden ser osos, y pueden ser lo que tú quieras. Después de esto, ¿qué hacen? Después de tener una autoridad, empiezan a convencer a gente, como con el ad nauseam. Empiezan a convencer a gente con el ad nauseam. Salen y te dicen, no, es que Jefferson decía que los transespecies son legítimos. Y Jefferson es una autoridad y Jefferson decía esto. Luego, por otra parte, te los ves por las redes sociales, es que esto, no sé qué, pam. Lo repiten tanto que al final hay un grupo de gente que dice, bueno, si toda esta gente, que aquí es donde entra la populus, ¿no? Si tanta gente está repitiendo esto, si tienen estos referentes que se supone que son referentes que todos conocemos, son grandes intelectuales, y lo dicen tanto, pues tendrá que ser verdad, ¿no? Y ahí te la han clavado, ahí te la has comido. Ahí te la has comido porque es una reflexión que parece lógica cuando realmente no tiene nada de lógico. Es decir, lo primero, lo del referente. Vale. Igual pueden tener el referente, pero igual que ellos se pueden equivocar, que tú te puedes equivocar, se puede equivocar el referente. Nadie tiene la verdad absoluta de las cosas. Y luego aparte es un consejo que os doy yo personalmente. Cuando un grupo en concreto use un referente y diga, este referente decía tal,
iros a la persona en concreto y buscad lo que decía, a ver si es cierto. Porque muchas veces hay una persona que malinterpreta a X y esto desemboca en una ola de gente malinterpretando a X. De gente diciendo, no, es que esta persona decía tal cuando esta persona nunca dijo eso. Nunca dijo eso. Como, por ejemplo, bueno, es un debate abierto también, ¿no? Con Nietzsche, que Nietzsche era antisemita. Nietzsche renegó de su hermana por antisemita. Es decir, Nietzsche odiaba a los antisemitas, que si bien también odiaba a los judíos, como odiaba a los cristianos, como odiaba, parece ser, al ser humano en general, y sobre todo a las mujeres. Y eso es lo que es. Pero no puedes simplemente decir Nietzsche es antisemita porque en un texto, en la genealogía de la moral, habla de la bestia rubia alemana. Por eso ya es antisemita. Cuando en realidad él nunca te ha dicho que matar a los judíos son inferiores o algo así. Es solo por poner un ejemplo. Luego también el tema de las náuseas. Cuando tú veas algo repetido tantas veces hasta la saciedad, duda. Duda y por qué. Porque normalmente cuando algo se repite tanto hasta la saciedad, no suele ser algo reflexionado, algo, una reflexión o una conclusión a la que haya llegado una persona, sino más bien una persona que ha añadido eso a su ideario y simplemente te está soltando un discurso predigerido, un discurso que ya está prehecho, un discurso que simplemente está ahí y él lo toma y te lo repite. Por eso, simplemente es una persona que se inventa un discurso y todo el mundo lo repite. Por eso digo que normalmente cuando pasa esto, cuando todo el mundo repite la misma cosa, duda de esa cosa. Duda de esa cosa no porque no tenga que ser cierta porque se repita tanto, sino porque la mayoría de gente no ha pensado sobre ello. Simplemente te lo está repitiendo. Y luego también eso, pues el tema de la mayoría. A ver, está bien y le puede dar mucha fuerza a un movimiento que la mayoría crea lo que dice ese movimiento. Pero sin embargo, si tú estás seguro de lo contrario, si tus convicciones, tus ideales, si tu investigación, si lo que tú has hecho, si tu deconstrucción sobre ti mismo, que deconstruir algo es analizarlo, o sea, llevarlo hasta su última expresión y luego construirlo de la misma forma, ¿vale? Eso es deconstruir. Deconstruir no es desconstruir o destruir. Deconstruir es analizar algo hasta sus cimientos para reforzar ese algo, ¿vale? Por lo menos así lo veía Derrida, y si no me creéis, le da a Derrida, que esa es la cosa, ¿no? Si tú has hecho esa deconstrucción y crees que todo aquello en lo que crees es cierto, adelante con todo aquello en lo que crees. ¿Para qué nos vamos a...? O sea, ¿para qué vas a cambiar de opinión porque la mayoría crea algo? La mayoría se puede equivocar, igual que tú te puedes equivocar, igual que se puede equivocar cualquiera. ¿Cuántos seguían a los nazis? Y sé que parece, oh, te estás pegando aquí la pedazo de falacia de llamando a los nazis, pero es que no todos son falacias. Es que no va porque algo parezca... que esa es otra cosa, porque algo parezca una falacia no tiene por qué serlo, pero bueno... Mirad qué pasó con los nazis, cuánta gente seguía a los nazis, cuánta gente seguía a un fascista y cuánta gente se equivocaba al seguir a esta gente. O igual para ellos no se equivocaban, pero al final la historia, ¿quién le ha dado la razón? En fin, simplemente quería poner esto a colación, quería meterlo además en la serie de argumentación, tomarlo como una especie de especial de 20 minutos. Los próximos vídeos seguirán siendo de 10, ¿vale? Y... simplemente tenerlo en cuenta, decidme qué os parece el vídeo también, decidme con lo que no estoy de acuerdo, porque obviamente no estaréis de acuerdo con muchas cosas y yo estoy súper dispuesto a debatir. Y voy a tomar una mecánica en los comentarios, que es que voy a intentar contestar a todos, pero muchas veces no tengo tiempo, así que si... o sea, no tengo tiempo para ponerme a hacer una respuesta completamente formada. Así que... bueno, si alguien me hace un comentario que me desmonta el vídeo completo, pues lo voy a dejar ahí. Ahí está la fluidez de opinión. Alguien puede creerme a mí como puede creer a alguien que comente y diga todo lo que dices es mentira, gilipollas. Pues puede ser. Puede ser. No voy a venir yo aquí a negártelo. No voy a molestarme tanto en coger y comentarte porque ya me ha pasado en algún vídeo de me tengo que centrar y pam, 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 y al final simplemente es otra opinión. Yo estoy aquí dando mi opinión en el vídeo, pero puede haber otra persona dando su opinión que sea también completamente legítima. Ahora, si me parece una gilipollez, lo voy a decir, me parece una gilipollez esto, pero bueno, ahí lo dejo. Espero que os guste el vídeo, espero que lo compartáis y nada, nos vemos en el próximo.